Buenas tardes, nosotros vamos a hablar de caracterización de falla por corrosión en una nave de impulsor de bomba de agua. Las bombas de agua son fundamentales para los sistemas de refrigeración de motores, ya que aseguran la temperatura adecuada durante el funcionamiento. Sin embargo, los álabes de estas bombas fabricados en acero 1045 enfrentan desgaste progresivo debido a la exposición a fluidos corrosivos y condiciones operativas extremas. ¿Qué son los impulsores? Son el corazón de la bomba, ya que son los elementos de por medio de los cuales se transmite la energía al fluido. Los impulsores están compuestos por un cubo que lo une al eje y por los álabes que son elementos que imparten velocidad o energía cinética al líquido que se bombea. Para los tipos de corrosión, pues hay diferentes tipos. La corrosión uniforme afecta a toda la superficie del metal de manera uniforme. La corrosión por picaduras es la que se concentra en áreas específicas, formando picaduras o grietas. La corrosión galvánica ocurre cuando dos metales diferentes entran en contacto en un ambiente húmedo. La corrosión por fatiga se produce por movimientos repetidos. La corrosión intergranular debilita el material atacando los límites entre los granos. Y la corrosión por estrés combina la corrosión con fuerzas externas. Vamos a estar viendo la norma ASTM G4621, que es la guía estándar para el examen y evaluación de la corrosión por picaduras. La corrosión por picaduras es un tipo de ataque localizado que se manifiesta como pequeños hoyos o cavidades en la superficie de un metal. Estos hoyos pueden crecer con el tiempo, debilitando significativamente el material y provocando fallas inesperadas. En la imagen de la izquierda podemos observar cómo se clasifican los diferentes tipos de picadura, siendo el inciso A la estrecha y profunda, la B elíptica, la C ancha superficial, la D subsuperficial, la E de socavación y la F de orientación microestructural, del lado izquierdo pues la horizontal y del lado derecho la vertical. Para la metodología iniciaremos con el proceso de inspección visual, el cual tiene el propósito de identificar defectos superficiales como acumulación de sedimentos, óxido y fracturas en los componentes de la bomba. Pasando el proceso, se evalúa el componente externo e interno de la bomba con énfasis en señales de desgaste y corrosión y acumulación de material con su respectivo análisis de cambios viables en las superficies afectadas. Las herramientas que se utilizan es la observación directa y herramientas ópticas básicas, asimismo de medición. Para la preparación de muestras para la metalografía, el objetivo es estudiar las microestructuras y detectar defectos internos como fisuras o inclusiones. Empezamos con el corte de la muestra, donde los fragmentos del álave son recortados con ceguetas de metal para separar la pieza a analizar. Al ser muy pequeña la zona de estudio, se utiliza un compuesto fenólico para encapsular la muestra y darle más volumen. Pasando al lijado, este debe ser progresivo desde granos gruesos como 80 a finos de grano 2000, con lijas de carburo de silicio sin el uso de agua para no alterar las propiedades de la corrosión en el metal. Posteriormente se pule con abrasivos de alúmina o polvo de diamante para alcanzar acabados de espejo. Pasando al ataque químico, se aplica los reactivos como nital para revelar estructuras internas bajo el microscopio. El tiempo de exposición es corto, de 3 a 7 segundos. Ataca selectivamente ciertas fases o granos de la microestructura, haciendo visible la textura bajo el microscopio. Al finalizar, se enjuaga con abundante agua y se limpia suavemente con un algodón de alcohol. Posteriormente se analiza el examen metalográfico, donde se examina la muestra bajo el microscopio óptico y se toma fotografías con aumentos desde 25 de aumento a 500 de aumento para evaluar la textura, tamaño de grano y posibles inclusiones o corrosión localizada. Pasando a la prueba de dureza, el objetivo es determinar la resistencia del material frente a la deformación en zonas donde se encuentra presente la corrosión y zonas donde no. Los parámetros aplicados es la escala P de Rockwell, la precarga de 10 kilogramos fuerza, la carga principal de 100 kilogramos fuerza, el espesor mínimo de muestra 10 veces la profundidad de la indentación. El proceso de montaje de la muestra se monta en la máquina Rockwell, la cual es la imagen en medio, completamente plana y centrada debajo del indentador. Con el tornillo de ajuste de un lado derecho, se ajusta la altura hasta que entre en contacto suave con el indentador, evitando aplicar la presión adicional en esta etapa, para posteriormente configurar la máquina en cero para establecer el punto de referencia. Pasando al proceso de precarga, la máquina aplica automáticamente una precarga inicial de 10 kilogramos fuerza para asentar el indentador en la muestra y eliminar cualquier juego o deformación superficial ligera. La aplicación de la carga principal: se jala la palanca hacia abajo en los modelos manuales. Durante este proceso, el indentador penetra más profundamente en la muestra, generando una huella en el material. La máquina mantiene la carga principal durante unos pocos segundos para garantizar que la indentación se estabilice. El resultado de la dureza Rockwell se mostrará en el dial analógico. La aguja del indentador se detiene en el valor correspondiente a la dureza y se documenta. Ok, en los resultados hablaremos de la metalografía, la cual se llevó a cabo una muestra del ave de acero 1045, la cual la textura se puede observar en la siguiente figura. Es resultante de un lijado en seco y la cual tiene una característica más evidente que podemos observar, son las colonias perlíticas. Estas se aprecian
como zonas alternantes de la ferrita, que es la fase más clara, y la cementita, que es la fase más oscura. La micrografía muestra una estructura típica de un acero 1045. Este es un acero al carbono medio, con una cantidad moderada de carbono, lo que le confiere una buena combinación de resistencia y ductibilidad. La microestructura se observa es consistente y la composición química del acero 1045. En la dureza se llevó a cabo una prueba de dureza Roswell en una muestra del AVE del acero 1045, la misma utilizada para el análisis metalográfico, empleado en una máquina CB600A equipada con una punta de diamante para garantizar la precisión de las mediciones, y en la cual en la tabla podemos observar el resultado de las pruebas realizadas y el promedio de todas las mediciones. Los datos indican una leve variabilidad en la dureza del metal que se puede atribuir a pequeñas partículas no metálicas como son el óxido, presentes en el acero, que pueden afectar localmente la dureza. Para el medio de corrosión, en la figura podemos observar las micrografías obtenidas a través del microscopio óptico. Se muestra la muestra de acero 1045 que nos muestra una evidencia de corrosión por el mecanismo de pitting o de picadura. Al observar estas imágenes a 50 de aumento, a través de un microscopio óptico obtenemos una valiosa información sobre la naturaleza y la gravedad de la corrosión. Este tipo de deterioro superficial es caracterizado por pequeñas zonas de corrosión puntuales y profundas en la superficie del material. En este caso, las marcas rojas nos señalan las áreas en donde el material ha sufrido daños más concentrados típicos de la corrosión por picaduras. En esta imagen se nos muestra un acercamiento del pitting analizado de una forma más detallada, en donde se aprecia con mayor claridad la morfología de las picaduras, la naturaleza de los productos de corrosión y las alteraciones en la microestructura del material. La picadura observada presenta una forma irregular y ancha, con una morfología ramificada que sugiere que el ataque corrosivo se ha propagado a lo largo de los límites de grano o de otras heterogeneidades presentes en el material. La imagen nos muestra de forma gráfica varias mediciones de longitud entre diferentes puntos de la superficie del material, lo cual sugiere un enfoque para medir la profundidad de las picaduras y el tamaño de las áreas afectadas por corrosión. En el cuadro de datos en la tabla nos enumera las medidas en nanómetros, indicando la precisión y escala en el análisis requerida para este tipo de estudio. Estas mediciones nos permiten realizar un análisis cuantitativo del impacto de la corrosión y documentar su severidad, lo cual es esencial para determinar la integridad estructural del material en estudio y la eficacia de los tratamientos preventivos aplicados. En los resultados, la inspección visual y metalográfica confirmó la corrosión por picaduras en el alave de la bomba de agua. Se identificaron cavidades con una profundidad promedio de 0.0076667 nanómetros, un tamaño de 2.0 milímetros cuadrados y una densidad de 1 por 10 a la 4 metros cuadrados, clasificadas como pits anchos superficiales según la norma ASTM G46-21. Las pruebas de dureza mostraron un promedio de 41.8 HRB, inferior al rango normativo, que son de 50 a 60 HRB, indicando un debilitamiento del material. La picadura mostró el mayor deterioro, sugiriendo un proceso de corrosión avanzado. El análisis también reveló presencia de óxido y sedimentos asociados con la calidad del agua utilizada en el sistema. La exposición prolongada a un ambiente corrosivo ha comprometido la integridad estructural del impulsor y disminuyendo su resistencia mecánica y afectando la eficiencia del flujo del sistema de refrigeración. Estos hallazgos destacan la necesidad de materiales más resistentes y un mantenimiento preventivo adecuado. Los resultados obtenidos demuestran que la corrosión por picadura es el principal mecanismo de degradación en el alave de la bomba, evidenciando daños estructurales significativos como cavidades profundas y microgrietas en los límites de grano. En la inspección visual se detectaron acumulaciones de óxido y sedimentos que indicaron exposición prolongada a condiciones donde el material se degradó. El análisis metalográfico confirmó la presencia de una microestructura típica de acero 1045, pero con signos de alteración debido a corrosión. Como la formación de productos de corrosión y la deformación de los granos, la prueba de dureza muestra una ligera variabilidad, atribuida a la presencia de óxido y otras impurezas que pueden afectar localmente la dureza del material. Esta investigación contribuye significativamente al entendimiento de los mecanismos de corrosión en componentes metálicos bajo condiciones reales de uso, además de validar técnicas de análisis como la metalografía y las pruebas de dureza. Ofrece una base práctica para diseñar componentes más duraderos y eficaces. También fomenta una integración teórica y práctica en la formación profesional, conectando disciplinas clave y subrayando la importancia de un diseño adecuado y la selección de materiales resistentes. Muchas gracias por su atención.